Buenas tardes. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo el día de antier y nos habíamos quedado entonces en que ya sabían identificar ustedes cuándo se trataba de una persona natural y cuándo se trataba de una persona jurídica y que la tarifa del impuesto se cambia o es diferente de acuerdo al tipo de persona a quien le estamos aplicando el impuesto. Habíamos hecho un ejemplo, pero necesito hacer algunos ejemplos más para que les quede claro con respecto a cómo calcular el impuesto cuando pasa del tramo 2, por ejemplo, ¿verdad? Donde estábamos calculando anteriormente. Tenemos entonces aquí almacén El Precio Justo, propiedad del señor Arnold Gómez durante el año 2019, tuvo una utilidad de 764.320 lempiras. Calcular el impuesto sobre la renta que debe pagar el señor Gómez. Ya estamos identificando entonces que es una persona natural porque se trata de un comerciante individual. Por lo tanto, la tarifa que vamos a aplicar es la que estábamos mencionando al principio, ¿verdad? Aquí, la que tiene tramos y que llega hasta el 25% dependiendo de cuánto sea la utilidad de este comerciante, ¿verdad? Y que sabemos que si fuese una persona jurídica, este no lleva tramos, sino que de una sola vez se le calcula el 25%. Entonces, esta tarifa ustedes la pueden tener a mano siempre para estarla utilizando y ver hasta dónde llegan los tramos de acuerdo a cuánto sea la utilidad de la persona o del comerciante. Bien, entonces antes de aplicar la tarifa, siempre recuerdan ustedes que deben restar los gastos médicos, que siempre van a ser 40.000 lempiras. Fue lo que les mencionaba la vez pasada, ¿verdad? Siempre van a ser 40.000 y siempre deben restarse después de haber obtenido la utilidad. Si una empresa tiene pérdida, automáticamente el impuesto sobre la renta no se va a calcular porque a un comerciante o a una persona jurídica o sociedad que tenga una pérdida, entonces no tiene por qué pagar impuestos sobre pérdida, ¿verdad? Ellos están obligados a pagar impuestos sobre utilidades, no sobre pérdidas. Entonces, automáticamente si nos dice que hay una pérdida, no se calcula impuesto sobre la renta. Pero en este caso tenemos una utilidad de 764.320. Le restamos los gastos médicos y nos queda una renta agravable, que es a la que se le va a aplicar el impuesto, de 724.320. Vuelvo a copiar la tarifa aquí y tengo el primer tramo, que es de 0 a 165.000, que ya sabemos que es hasta los 165.482 no paga impuesto. Pero después el segundo tramo lo tenemos aquí nuevamente de 165.482 a 252.330.80, paga el 15%. Ya les había dicho entonces en la clase anterior que para determinar el 15% sobre qué, no es sobre esta cantidad, sino que es sobre la diferencia de estos dos valores. Entonces, por eso restamos 252.330.80 menos 165.482.07, que me da este valor que tengo aquí, de 86.848.73. A ese le voy a calcular el 15%. Entonces, ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿verdad? Yo les dije que iban a tomar los 86.848.73 con los centavos, con todos los valores, lo multiplicamos por 15% o 0.15, que es lo mismo, y determinamos entonces que el impuesto del primer tramo es de 13.027.30. Que les dije que si llegábamos hasta aquí, siempre iba a ser el mismo valor, y si se fijan en el tramo anterior, eso mismo fue lo que nos dio. O sea, si llegamos hasta los 252.330, siempre nos va a dar un impuesto de 13.027. Pero de ahí continuamos. Y aquí sí cambia porque en este ejercicio el impuesto es mayor a los 580.000 que nos había dado en el ejercicio anterior. Ahora tenemos que la renta neta agravable es de 724.000. Entonces quiere decir que el segundo tramo se aplica completo. Y según
la tabla, decimos que el segundo tramo llega hasta los 586.815.14. ¿De dónde salió ese número? De aquí, ¿verdad? Este es la tarifa que se está aplicando. Me dice que de 252.330.81 llega hasta los 586.815, que en el ejercicio anterior no lo habíamos llegado hasta ahí porque la empresa no había obtenido una utilidad arriba de los 580.000. Por eso no había llegado hasta ahí, pero en este sí. Por lo tanto, entonces sí aplicamos todo el tramo hasta los 586.000. Y vuelvo a hacer lo mismo que lo que hice arriba. Resto 586.815 menos los 252.330 me da un valor o una diferencia de 334.000. A ese valor completo, que es 334.485.03, lo voy a multiplicar por el 20%. Según el tramo dice que a ese se le aplica el 20%. Y determinamos entonces que el impuesto para ese tramo es de 66.897.01. Es entonces el valor que se le aplica hasta los 586.000. Pero aún no hemos terminado porque todavía la renta de este comerciante es de 724.000. Entonces pasamos al siguiente tramo que dice que es de 586.815 según la tarifa. Me dice que en adelante, o sea, todo lo que tenga arriba de 586.000 de ganancia. Entonces, ¿cuánto obtuvo de ganancia o de renta neta gravable? Obtuvo 724.000. Entonces vamos a llegar hasta ese valor, hasta 724.320. Y a eso entonces nuevamente vamos a encontrar la diferencia entre ambos valores. Entonces restamos 724.000 menos los 586.000. Aquí me da una diferencia de 137.000. A ese valor le voy a aplicar el impuesto. 137.504.15 por, ahora es 25%. 0.25 y nos da entonces un valor de 34.376.04. El impuesto es la suma de estos tres tramos, en este caso la empresa, el total entonces del impuesto sobre la renta, sumo los tres tramos, lo que le calculé el 15, a lo que le calculé el 20 y a lo que le calculé el 25%. Entonces tengo un total de 114.300.35. Eso es lo que tiene que pagar de impuesto este comerciante individual. Bueno, entonces aquí hice este ejercicio para que ustedes vieran cuando llegamos, por qué llegamos en el ejercicio 1 hasta el 20%, por qué en este ejercicio llegamos hasta el 25%, porque eso va a depender del parámetro de la tarifa, ¿verdad? Si la empresa no tuviera más ganancia o su ganancia fuera menor de 165.000, entonces significa que ustedes no van a tener que calcular ninguno de estos tramos y ustedes únicamente van a contestar que esta empresa está exenta de impuesto. Si gana menos de 165.000 o 165.482. Veamos este ejemplo, el ejemplo 3. Aquí dice que el mismo almacén del precio justo, que es propiedad del señor Arnold Gómez, durante el año 2020, habíamos hecho el 2019, ahora nos dice que en el año 2020 tuvo una utilidad de 200.600 lempiras. O sea,
bajó la utilidad porque como hubo pandemia no vendió, ¿verdad? Entonces solo vendió 200.600 lempiras. ¿Cuánto es el impuesto sobre la renta de ese año, ¿verdad? De 2020. Ya tenemos entonces aquí todos los que hemos hecho, todos estos 3 ejemplos han sido con personas naturales, porque ha sido un comerciante. Tomamos el valor de la utilidad de ese año, que son 200.600, le restamos los gastos médicos y determinamos que la renta neta gravable del 2020 es 160.000. Y vemos entonces cómo está la aplicación de la tarifa. Me dice entonces el primer tramo, que lo hemos estado usando tal y como aparece aquí, porque hemos llegado hasta ahí, ¿verdad? El primer tramo de la tarifa dice que de 0 a 165.000, la empresa o el comerciante está exento de impuestos. En este caso, entonces, la renta neta gravable del comerciante es de 160.000. Por lo tanto, entonces, el impuesto sobre la renta de este comerciante es 0. Entonces, el señor Gómez no pagará impuesto, ¿verdad? Por el año 2020. Y si quieren, entonces les explico, ¿verdad? Aquí, puesto que su utilidad es menor de 165.000. Menor de 165.482.06. O sea, él había ganado en realidad 200.600. O sea, que es más de los 165.000. Pero él tiene derecho a restar los gastos médicos y una vez que resta los gastos médicos, entonces la utilidad o la renta neta gravable queda de 160.600. Entonces, al quedar menos de los 165.000, su impuesto es 0, ¿verdad? No va a pagar impuesto para el año 2020. Bueno, esos son los ejemplos entonces que tenía. Otra cosa importante es que no lo hemos revisado, pero porque ninguno de estos ejemplos ha sido mayor de 300 millones, que es el impuesto sobre ingresos brutos del artículo 22. Aquí siempre tienen que estar pendientes ustedes que si tiene arriba de 1.000.000 de utilidades, dice, de ventas, se debe de calcular el 0.5%. Entonces aquí, en este ejercicio, solo me está dando la utilidad. No sé cuánto fue la venta de esta empresa, pero si el ejercicio me dice que las ventas fueron arriba de 1.000.000, entonces significa que hay que calcularle el impuesto sobre ingresos brutos. Y recuerden entonces que también lo que tenemos de aportación solidaria temporal no se le aplica al comerciante, por eso no hemos revisado lo de la aportación solidaria temporal, porque eso solo es para la persona jurídica. Entonces, ese de la persona jurídica lo vamos a ver mañana, si Dios quiere, y les vemos la parte de cómo calcular el impuesto sobre la renta para la persona jurídica y cómo se calcula la aportación solidaria temporal. Entonces, eso es el cálculo del impuesto. Espero que le hayan entendido. Copien los ejercicios que les sirvan de ejemplo a ustedes, porque en esto solo, como les dije, ¿verdad? Solo era para entrar al estado de resultados. Ya la otra semana entramos al estado de resultados y con eso finalizamos. O iniciamos más bien el siguiente tema. Entonces, eso es todo por ahora.